Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montonero. Bueno, ya los resultados han elegido a Keiko Fujimori como presidente de la República. Los trámites o procedimientos que faltan ante la autoridad electoral son eso, trámites. Nada va a cambiar el resultado incuestionable e inevitable. Keiko Fujimori es la presidenta de la República. Bueno, ya se ha dicho hasta la saciedad que representa esta noticia para el Perú, para América Latina. Pero, en segundo lugar, queremos subrayar algo. Todas las aproximaciones que se han planteado luego de la elección de Keiko Fujimori y también los acontecimientos que se acumulan nos indican que los primeros días, las primeras semanas y el primer año de Keiko Fujimori va a ser complicado. La presidenta, algunos observadores, los más pesimistas incluso, luego de ver las reacciones de Roberto Sánchez, que pretende cuestionar el resultado electoral, que pretende restarle legitimidad al resultado electoral, llegan a sostener que Keiko Fujimori no va a gozar de la luna de miel que suelen gozar todos los presidentes electos, sino que va a enfrentar una situación parecida a una luna de miel, y eso requiere un gabinete de hierro, un gabinete político, un gabinete de técnicos y un gabinete también que resuelva la relación con las cámaras, porque una de las características de este régimen es que el partido oficialista, el nuevo partido de gobierno, no tiene mayoría en las cámaras. Bueno, y queremos precisar, queremos reflexionar sobre estos temas, y el día de hoy hemos convocado al señor Luis Galarreta, primer vicepresidente virtual, primer vicepresidente electo del Perú, y él ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, señor Galarreta, gracias por el diálogo. Muy buenas tardes, Víctor Andrés, un gusto, más bien un placer estar contigo. No, gracias a usted. Bueno, me gustaría empezar esta conversación señalando, ¿usted concuerda en que el gobierno que se inicia el 28 de julio va a ser un gobierno muy complicado, no solamente por las cosas, las herencias, el desborde criminal sin control, los efectos devastadores del niño, pero también un radicalismo y un Roberto Sánchez que pretende cuestionar la legitimidad de las elecciones? Sí, a ver, gracias. Sí, habíamos evaluado con Keiko, con el equipo, con Miki Torres también, esto de cero luna de miel probablemente. No sé si tanto por lo de Roberto Sánchez, la verdad, porque uno siente que no le han estado haciendo mucho caso. Yo he estado conversando con algunos amigos en el sur, en Cusco, en Puno. En Puno tal vez un poco más, porque tiene un vocero ahí un poco altisonante. Pero sí es verdad que la criminalidad, 6, 7 muertos por día, ¿no? Hoy hemos visto en el pleno centro de Lima, en el pleno Miro Quesada, ¿no? En la iglesia, asaltando a un cambista, y el fenómeno del niño, lo cual también nos preocupa el retraso del cambio, es decir, de la transición para saber cuántas maquinarias hay, qué es lo que se necesita, si hay que descolmatar, etcétera. Pero va a ser digamos, un comienzo. Yo espero con más optimismo incluso de lo que hemos analizado nosotros como equipo, que va a ser una luna de miel cero. Yo creo que la luna de miel va a venir 18 meses después probablemente de los efectos de las decisiones que se tomen en el primer año. O sea, hay luna de hiel en realidad. Va a haber algo así como luna de miel, pero yo creo que llega un momento de una alta política. Nosotros hemos aprendido en el camino a sacar acuerdos siendo 23 parlamentarios. Ahí es cuando la izquierda caviar, ¿no?, nos pone el mote de que manejan todo el Congreso, tienen todo el poder. No, lo que tenemos es una humilde capacidad de conversar, sentarse a hablar, y que más allá de la discrepancia que tenemos con otros grupos, tienes 87 votos para un Senado, porque es importante un Senado para el Perú. Y si es importante un Senado para el Perú, me tengo que sentar a hablar con Perú Libre, con el PP, con Acción Popular, ¿no? Hay veces yo le hablaba en una reunión con empresarios y le decía, ustedes hacen patria porque hacen empresa y más bien hay que destrabar para que sigan haciendo empresas. Pero alguien tiene que sentarse en el barro. O sea, alguien tiene que bajar al chango, ¿no? Como se dice. ¿Por qué al barro? Digo, porque tienes al mochasueldo, al niño, alguien tiene que estar ahí. ¿Para qué? Para defender el modelo, para sacar lo mínimo que pueda sacar mejor para el país. Y ahí este quinquenio, Víctor Andrés, fue un quinquenio de resistencia, contención, porque muchos decían, pero no hay ninguna reforma, que es un quinquenio de contención, que no hay asamblea constituyente, que la mesa directiva nunca la presida la izquierda,
¿no? Eso se logró hasta antes de que Bueno, se eso efectivamente es verdad. Esta década ha sido una década vacancia, disolución, cuestionamientos, eh, judicialización. Nunca se había judicializado en la historia del Perú. terrible en la política. ¿No? Sí, O sí. sea, todos los líderes Sí. anticomunistas, Keiko, Alan García, Castañeda. Luis Castañeda, los judicializados, ¿no es cierto? Este, y la política se convirtió efectivamente en cómo evitamos una asamblea constituyente, ¿no? Sí, y lo irónico es que como nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Un poco que, claro, los que hacen una política más bien de judicializar todo, que es un sector, no es toda la izquierda, cuando llega una segunda vuelta entre Castillo Key con el 2021, desesperados porque, claro, el proyecto Castillo era peligroso, como lo vimos, ineficiente, incapaz, corrupto, y el actual peor todavía, el de Sánchez, pero resulta que nuestros oponentes en la segunda vuelta usan todas las herramientas que durante 5 años nos han dado y les han regalado los que ahora más bien están defendiéndonos porque lo que hay al frente es demasiado peligroso. Pero bueno, eso es lo que hemos tratado de hacer, te decía, contención, pero una contención que buscó, por ejemplo, tener un Senado, no tener asamblea. Entonces, ese ejercicio, Víctor Andrés, creo que ha permitido a muchos de nosotros tenemos en el Congreso hoy día diputados o senadores que digamos, han podido ejercer esa capacidad de diálogo, de buscar consensos, y claro, no vamos a estar de acuerdo en todo, de eso se trata, ¿no es cierto? O sea, vamos a estar de acuerdo con algunos grupos ahora en este nuevo Congreso, por ejemplo, macroeconomía, en el déficit presupuestal, en el déficit fiscal, o sea, se puede llegar a puntos comunes, con otros, por ejemplo, son un poco más progresistas, otros son más conservadores. Es interesante igual, ¿no? Déjeme preguntarle, ¿cuál es el papel de la conformación del gabinete con la decisión, el objetivo de formar coaliciones en las dos cámaras? Porque es una cosa extraña también, ¿no? Ahora hablamos de las dos cámaras, ¿no es cierto? Y del gabinete es como si ya no parecería estar hablándose del Perú, ¿no es cierto? Sí, Pero sí. el gabinete tiene que cumplir, el nuevo gabinete, se lo pregunto, usted es primer vicepresidente, un hombre cercano a Keiko Fujimori, tiene que cumplir un papel en la coalición, con respecto a la coalición de las cámaras. Sí, nosotros hemos dicho que va a ser un gabinete abierto y lo vuelvo a reafirmar. No quiere decir que no va a ser un gabinete con algunos miembros de Fuerza Popular. No lo hemos conversado, lo digo en general, porque cuando gana el Partido Demócrata de Estados Unidos, gobierna el demócrata, no el republicano o viceversa, y nadie se hace aspaviento, o el PSOE hoy día que destruye España, pero gobierna el PSOE porque ganó con los votos obviamente en el Congreso, porque allá se elige distinto. Entonces, quien gana tiene que gobernar sin complejos, ¿no? Porque de eso se trata. Pero evidentemente en la composición y en la realidad del país te dice, no porque estamos obligados, sino porque hay una intención de abrir la cancha para justamente tener, digamos, a los mejores dentro de un gabinete. O sea, se podría decir que la coalición parlamentaria que se armaría en el Senado, en la Cámara de Diputados, tendría que ver con algunos aspectos del gabinete. Mira, yo he escuchado, por ejemplo, y no he llegado yo a conversar, pero he escuchado, por ejemplo, al señor Nieto que él no participaría. Sin embargo, su bancada me parece importante para lograr consensos. En el Senado es de El primera. Senado, por ejemplo, el tema macroeconomía, ahí es donde hablaba, por ejemplo, un déficit, el déficit fiscal, en general, muchas de las reglas que tienen que ver más con el modelo. Por sus características, y no estoy diciendo nada malo, creo que son un poco más progresistas que la visión nuestra, o mía, por lo menos somos más de derecha conservadora, que más conservador resulta siendo hasta, por ejemplo, en el Congreso actual, Perú Libre resultó siendo bastante más conservador, y por eso que habían coincidencias entre Renovación, Perú Libre, nosotros, Avanza en algunos casos, ¿no? Entonces, el gabinete en general no necesariamente va a ser, digamos, incluido para poder armar una coalición en el Congreso. Yo creo que la coalición se tiene que armar por objetivos tal vez determinados. Ninguno ha dicho que quiere participar, o sea, no ha habido todavía esas conversaciones. Yo también lo he dicho, que está abierto. Pero digamos que esto, pueda yo no participar. participo, es la manera de hacer política en cualquier democracia. Pero lo cierto es que, bueno, sucedió con el gobierno de Toledo, con el gobierno de García, con el propio gobierno Humala. No había mayoría del oficialismo, pero lograron armar mayorías en las cámaras. Así es. Ese es, digamos, ese es nuestro objetivo hoy día, ¿no?
Sobre todo porque, a ver, viene también, el tema de la inseguridad requiere de delegación de facultades, el propio fenómeno del niño. Al comienzo la delegación se va a demorar por lo menos unos 30 a 45 días, lo cual hay otra manera que se tiene que hacer, como el caso de la acción de emergencia, para poder sacar varios decretos y empezar del día uno a enfrentar la criminalidad, y también prepararse para el fenómeno del niño. Entonces, el gabinete va a ser un gabinete abierto, que pueda o no tener participación de grupos que estén o no en el Parlamento, pero creo que también hay gente que podrá venir de otras esferas, no necesariamente porque tenga representación en el Congreso, ¿no? Pero sí tiene obviamente la posibilidad de tener una relación con la gente del Congreso. Hay, antes de preguntarle por la parte política del gabinete, lo técnico está garantizado con Luis Carranza, ministro de lujo, Bueno, y con este anuncio de Keiko que se reúne con el señor Velarde del Banco Central de Reserva. y bueno, Julio siempre ha sido una garantía. Yo he tenido la oportunidad de los 3 quinquenios que he estado en el Congreso, hasta que ya me retiré, de haber coordinado con Julio Velarde siempre. El último Congreso, el actual Congreso incluso, cuando Castillo se la estaba poniendo difícil a Julio Velarde, el Congreso lo mejor que hizo fue nombrar rápidamente a 3 miembros del directorio para que con él hagan 4 y tengan mayoría, ¿no? Porque ya Castillo había nombrado a sus otros directores. Entonces, siempre ha habido un ojo cuidando, porque muchos creen, y lo han sustentado, y por que no me quiero desviar, pero dicen, en el Perú hay un fenómeno, la política crece al margen de la economía. Hasta mi amigo Agustín Laje lo he escuchado diciendo eso. Y hay TikTok que salen y dicen, y eso se debe por el modelo económico, por la autonomía del Banco Central de Reserva, porque tenemos un gran banquero como Julio Velarde, ¿no? Mientras que hay 8 presidentes, 10, no afecta a la economía. No, un ratito. No crece por separado. La economía podría crecer mucho más si no tuviéramos toda esta situación con el gobierno de Castillo, con el gobierno que hemos tenido incluso de Humala. Pero además, no está tan separado, está ligado, porque si hubiera una composición parlamentaria distinta, el problema sería que se acaba el modelo y la autonomía, ¿no? Y te pongo el ejemplo de Castillo, porque ahí el Congreso rápidamente, por más que tenía bancadas que tal vez están más al centro o no tienen posición política, ¿no? Pero tienes una Acción Popular, un APP, Somos Perú, nosotros, o sea, Fuerza Popular, Renovación, Avanza, lograron un bloque y pusieron a los 3 directores, entonces se logró contener. Y eso es lo que yo también le decía a algunos amigos del sector de la derecha, ¿no? Algunos no entienden que el fujimorismo es un voto transversal, ¿no? Y entonces muchos creen que si el fujimorismo no participa o Fuerza Popular, y eso es lo que a veces creían algunos amigos de Renovación, esos votos se hubieran ido a algún candidato de derecha. No, hay por lo menos más de un tercio del voto fujimorista que se puede ir a un voto de izquierda. Entonces la composición cambia, si es que algún día va a haber un libro, me imagino, y la historia le dará un lugar a Keiko, porque su participación en las elecciones pasadas ha permitido armar diques de contención contra el comunismo. Bueno, eso sí, eso no se puede negar, ¿no? En realidad, los movimientos que contenían al comunismo en la última década eran el Bueno, APRA, la APRA es un Luis ejemplo. Castañeda Locio, pero el que mantuvo mayor regularidad es el fujimorismo. Porque, por ejemplo, si Keiko no hubiera tenido el resultado que tuvo con Ollanta-Humala, seguramente Ollanta-Humala no formaba la hoja de ruta. Claro, no se ponía el polo blanco, ¿no? Claro, no se ponía el polo blanco, la hoja de ruta del Ya tenía votos para acá. y así sucesivamente, ¿no? O sea, el fujimorismo ha sido un muro de contención. Pero le voy a preguntar eso en la parte final sobre el antifujimorismo. Una pregunta más sobre el gabinete. ¿El primer ministro va a ser un político nato, tiene que serlo, independiente del partido? ¿Es el hombre finalmente que va a manejar la relación con las cámaras? Yo leí a Pancho Tudela en una entrevista, bueno, lo vi contigo también, lo vi en una entrevista en El Comercio, que él hablaba que no tendría por qué ceder, decía, ¿no? Porque es una visión, claro, una visión, yo soy muy defensor de las posiciones políticas, y por eso te ponía el ejemplo, ganan los republicanos y no gobiernan los demócratas, ¿no? Gobiernan los republicanos. Es una decisión que le tocará a la señora presidenta, me imagino, no tengo duda que lo pondrá en la mesa con todos nosotros, y ella tomará una decisión al respecto. Definitivamente tiene que ser un gabinete, como tú has dicho, muy político, y con las carteras que tienen que ser los técnicos, ¿no? Ojalá que se concretice lo que tú has dicho, de Nucho Carranza, y yo he visto el equipo técnico en el debate, varios de ellos ojalá que puedan estar en el gabinete. No hemos llegado a hablar eso todavía, yo creo que Keiko ahora que ha regresado ya de
estuvo 4 días fuera. Pero hay que ya se hay que empieza. empezar a hacer Sí, sí, se empezó los a armar. equipos de transición. Los equipos están armando, eso sí, nosotros estamos armando ahí equipos, yo he conversado con el mismo presidente de la CAF, Sergio Díaz Granados, están colaborando con algunos temas para avanzar en los temas, digamos, transición, algunos temas que siempre estos organismos cooperan, ¿no? Ahora, déjeme plantearle este tema un poco para derivar hacia los otros asuntos, ¿no? Mire, el Fujimorismo en los 90 fue un momento de ruptura en la historia del Perú, yo diría por una gran razón. Fue la primera vez en que el Estado produjo una alianza de los pobres con los ricos. El gobierno de Fujimori desreguló la economía, convocó al capital nacional e internacional para que haga negocio, le cobró impuestos y con ese dinero fue a la puna a hacer obra. Y ahí está su éxito. Barrió a la izquierda, se convirtió en un, yo diría, como dirían los sociólogos, en un caudillo carismático, imbatible en los procesos electorales. La izquierda llegó a tener un solo representante en una elección. De ahí también viene el antifujimorismo. El gran reto de Keiko Fujimori es reeditar esa experiencia tan valiosa, pero en democracia, en Estado de Derecho. ¿Cómo se hace eso, señor Galarreta? Tenemos la regionalización que se chupa toda la riqueza nacional. Absolutamente lo que has dicho, además el fujimorismo es un fenómeno político que creo que no lo tuvo otro país en ese momento y nos salvó de que Castillo haya llegado antes, porque ha podido llegar un Castillo mucho antes a gobernar el Perú, porque claro, como bien lo has señalado tú, le quita un gran bolsón de votos o de ciudadanos, si va el término, a la izquierda, porque se dan cuenta que con el crecimiento económico, con la libertad económica, el Estado estaba presente, ¿no? Entonces, 25 años después, yo he estado en 12 regiones en la primera vuelta, y el país que con el presidente García, un buen gobierno, el presidente García, que en paz descanse, que decía 6 puntos, 7 puntos, 6.5 el PBI, no es posible que existan postas pues sin camillas, sin lunas en la ventana, sin vidrio me refiero, sin medicinas o colegios sin agua y desagüe. O sea, la pobreza y el olvido del otro Perú, como se le puede decir prácticamente, es incluso moralmente inaceptable. Entonces, yo siendo una persona que creo en las libertades económicas, y que claro, yo tengo un esquema, un pensamiento y un modelo de país que todavía no lo podemos tener, ¿no? Si el niño del 2044 algún día puede competir con el Marco, el niño del Marcan, genial, ¿no? Que compitan, pero hoy día ese niño 2044, primero la alimentación es pésima, la educación no es de buen nivel, la infraestructura educativa no tiene ni agua de desagüe en los baños, entonces hay que hacer mucho. ¿Qué vamos a hacer? Permiso, y hay un... Sí. Pero el problema del Perú, señor Galarreta, es que en el Perú sobra riqueza. Sí, claro. Sobra. Mire, en el 2019 se decía, voy a abreviar, que para resolver el problema del agua potable de los 3.5 millones de peruanos que carecen de ese servicio, entre otras brechas sociales, se necesitaba 117.000 millones de soles en los próximos 5 años, o sea, hasta el 2024. Se han invertido del 2019 al 2025 310.000 millones de soles, casi 3 veces más. Y siguen existiendo 3.5 millones de personas sin agua. ¿Y dónde se ha invertido? A través de las regiones y los municipios. Sí. Es decir, ese va a ser el gran problema del fujimorismo para conectar el Perú formal con el informal. Sí, a ver, por eso recordando hacia atrás, decíamos ahora, ¿no? Tú dices en democracia, por supuesto, en democracia, nosotros tenemos los retos que son seguridad, que es incluir al otro Perú, al Perú informal, incluirlo. Y claro, uno dice, ¿cómo hizo Fujimori cuando tenían cero presupuesto? El presupuesto de que tenemos hoy día en el Perú y el presupuesto que había en los 90 es abismalmente diferente, ¿no? Incluso reservas internacionales que obviamente no se pueden tocar, pero tenemos el grado de endeudamiento más bajo probablemente de la región, ¿no? Entonces, nosotros creemos que con la decisión política, vamos a destrabar las obras que están paralizadas, y nosotros hemos hablado de 5.000 colegios, hemos hablado de agua y desagüe, pero, Víctor Andrés, perdóname, a mí cuando, aceptando las críticas de la mayoría parlamentaria del 2016, un buen ejecutivo, con todo respeto a los parlamentarios, yo soy parlamentario, no necesita de un congreso para poner agua, desagüe, postas, luz. Pero esas obras no se hacen a través de la región con una medida de emergencia. No, pero ya con medida de emergencia tú haces con decretos de urgencia, ¿no? Pero a la buena, es decir, conversando también con las autoridades, porque muchas autoridades regionales o locales no tienen ni siquiera presupuesto para contratar equipos con capacidad para armar expedientes técnicos. ¿Sabe qué, señor Galarreta? Ese método le es funcional a este modelo electoral en que
cada segunda vuelta se enfrenta el sistema versus el el antisistema. antisistema. ¿Por qué? Porque viene el radical y dice, no hay agua potable porque las empresas privadas Sí, sí. no pagan los impuestos, cuando el Perú nada en riqueza que produce la empresa privada. No, la estrategia es política, la estrategia es social, no solamente es económica, ¿no? Y yo le decía también, conversando en el partido, a ver, un gobierno como el APRA sabía hacerlo, ¿no? Cuando tú eres gobierno, tienes que también tener tu partido a nivel regional bien parado, bien armado, bien articulado. Nosotros tenemos una estructura política porque tus dirigentes regionales tienen que tener la capacidad de salir a los medios de comunicación a informar, a contar lo que está haciendo tu gobierno, ¿no? Tener la capacidad de conversar a nivel de los alcaldes, los gobernadores regionales. Yo he quedado en regresar como primer vicepresidente a Cusco, Arequipa, Puno, y lo voy a hacer, por supuesto que lo voy a hacer. Estamos esperando que se oficialice, pero vamos a trabajar como trabajaba Alberto Fujimori. Keiko si está en San Martín, Miki Torres estará en Arequipa y Galarreta estará en Lambayeque, y vamos a estar todos los 5 años de ese nivel. Pero, claro, cuando tú dices, esto está en los gobiernos regionales, bueno, hablando con los gobiernos regionales, se va a decir, mira, te vamos a ayudar. Mira, si el gobernador quiere ir a inaugurar, que vaya a inaugurar y que rompa la botella, no nos interesa, pero si hay que sacarlo por decreto, hay que sacarlo por decreto. Se inauguró el Hospital Lorena hace poco. ¿Cuántos años ha tenido ese hospital? O sea, no puede ser que tienen que pasar 3 gobiernos regionales, o sea, 12 años para un hospital, para un puente. O sea, eso es inaceptable. Nosotros queremos, Víctor Andrés, al final de los 5 años, que en el próximo proceso electoral, si hay una izquierda, sea una izquierda democrática, como la izquierda que hubo en Chile en su momento. La izquierda, bueno, o como un socialdemócrata, como fue el APRA en su momento. ¿Y cómo se imagina de acá a 5 años un gobierno exitoso de Keiko Fujimori, un partido fujimorista consolidado? Eso produce un enorme temor en sus adversarios. La izquierda está aterrada. Y claro, está aterrada porque siente que va a perder el pueblo, Sí. va a perder el voto electoral que ha mantenido esta contradicción, Yo no sé, sistema-antisistema. depende de qué izquierda. Mira, imagínate, el SUTE frente a Sánchez y el CONADE, evidentemente no lo ha dicho públicamente, pero no tengo duda yo que muchos del SUTE han dicho, ellos contra Castillo defendieron la derrama. Nosotros defendimos la derrama contra Castillo, que se la quería dar al grupo radical, que incluso hay infiltración de Movadef. Entonces yo creo que hay una izquierda que acuérdate, Víctor Andrés, incluso estuvo al lado del presidente Fujimori. Pero para empezar, Fujimori gana con los votos de izquierda y con los votos del APRA, ¿no es cierto? Claro. Y después entra Gloria Helfer incluso al gabinete en algún momento, tú recordarás. Entonces, ¿cómo me imagino? Y eso ya habla Luis Galarreta como secretario general, ¿no? Yo, salvando la distancia, porque Alberto Fujimori para mí no fue un dictador, como algunos lo señalan, pero mira, cómo pasaron los años y el franquismo, que es la columna vertebral principal de la fundación del Partido Popular, captó mucha gente de otros lados. Yo llego en el 2016 a Fuerza Popular como invitado. Yo he sido presidente del Congreso Es interesante lo que y dice. seguía siendo invitado yo en el 2018 como presidente del Congreso. Yo recién asumo un cargo cuando Keiko injustamente está en prisión, me convoca, me llama, me pregunta qué pensaba hacer, obviamente, porque recién nos conocíamos, trabajamos directamente, y le dije, yo no me voy a tu lado hasta verte en tu casa, con tus hijas abrazadas, porque esto que te están haciendo es inaceptable. Y a los meses me pidió que asuma la Secretaría General, Miki Torres era el subsecretario general, y empezamos a trabajar un proyecto. Y de ahí yo varias veces he comentado y he dicho, esta columna vertebral que es el fujimorismo, que ha hecho Alberto Fujimori, que rescató al Perú, se va transformando en una especie de un partido popular de centro, derecha popular, donde, por ejemplo, llegó un Galarreta en el 16 o el 18 y se asume, y después llegó una Patricia Juárez Solidaridad, llegó un Nano Guerra, o sea, que en paz descanse. Este triunfo también de consolidarse se lo dedicamos a Nano, porque él estuvo siempre con nosotros en todos los equipos. Nosotros nos hemos preparado casi 2 años y medio antes para esta elección. O sea, lo hemos estado analizando, chequeando, y entonces te decía, por eso me acuerdo mucho de Nano, pero esa visión de un partido ya más avanzado, más moderno, más estructurado, porque nosotros seguimos creciendo en el camino. Keiko es una lideresa espectacular, yo la conocí hoy en persona y la verdad, con ella trabajamos día a día, ¿no? Esa es la visión que yo tengo como secretario general de lo que me gustaría que Fuerza Popular pueda. ¿Usted diría que una gestión del fujimorismo, con todas estas variables que usted señala, en Estado de Derecho, con respeto a la pluralidad política, finalmente va a disolver el antifujimorismo y va a obligar, mencionó usted España, cuando una derecha franquista se transforma en una derecha moderna, ¿no? Entonces,
tuvo que surgir un socialismo moderno, aunque ahora ha involucionado. Bueno, Ha evolucionado. evolución con Claro, terrible. de Felipe González Así es, no, a Sánchez. sí. Entonces, usted diría que por el otro lado, por el lado de la izquierda, también tendría que surgir. Tendría que surgir porque además un candidato como Sánchez, como Antauro, nosotros creemos que después de un buen gobierno, más allá que No tiene ninguna posibilidad. no tendría eco y no tendría por qué tener eco, porque lo que tenemos que nosotros demostrar entre nuestros objetivos también está que la gente empiece a confiar de nuevo en sus autoridades, que la gente más humilde, los que está a 3.000, 4.000 metros, pueda entender que sí el modelo no es una culpa del modelo, sino ha sido culpa de gestión, pero es que, Víctor Andrés, se mueren niños, se mueren alpacas, que es lo que la gente vive de eso, y porque no haces los cobertizos, hacen 16%, 14% de cobertizos. ¿Y qué falta con el otro 80 y tantos? ¿Acaso no hay plata en el Perú? Lo que no tienen es la capacidad de ejecutar. Entonces, hay un problema, nosotros siempre decimos, así como los israelíes o los americanos, hay gente que está solamente pagada dedicada a pensar en seguridad. Nosotros tenemos que tener gente que esté pensando en el Perú, que esté adelantándose a las cosas, que esté pensando qué pasa en Huancavelica, qué pasa en Cusco, qué pasa en Piura, qué pasa ahora con el fenómeno del niño. O sea, necesita pensar el Perú. Y ahí hablamos también en la campaña que lo vamos a ejecutar de los oficiales de cumplimiento o unidades de cumplimiento. Es decir, que Keiko Fujimori va a estar en Arequipa y va a llamar al encargado de decirle, oye, ya van 3 días retrasado o cuando es... O sea, tenemos que ser un gobierno muy activo que la gente vea y diga, sí funciona la democracia, sí funciona, sí sirve la democracia. Entonces, hay grandes retos que tenemos. Este es un gobierno que no solamente va a ser nuestro, Víctor Andrés, porque yo creo que más bien acá se juega mucho el Perú. Más No, allá de mire, milagros. yo he empezado a hacer algunas entrevistas y de pronto en conceptos como una buena oposición, una leal oposición, un gabinete conversado, coalición en las cámaras, me parecía estar hablando de otro país. Sí. O sea, no tiene nada que ver con los conceptos, con los argumentos que hemos utilizado en esta década. Era que más bien cómo se judicializa el adversario, cómo se vaca, se disuelve. Bueno, esa ha sido la década perdida del Perú. Sí, que por si acaso nosotros cuando se fue Vizcarra teníamos 15 congresistas. A él lo votaron cuando se descubrió que se había vacunado cobardemente. En la primera vacancia de Vizcarra nosotros votamos en contra. No, eso es parte del gran relato. Aprovecho en comentarlo porque el gran relato es que nosotros somos vacadores, al contrario. Hemos tratado de cuidar que no estén vacando a cada rato, ¿no? Lo que sí hubo errores en el periodo post-BCK, Sí, que lo hemos... pero esos errores, digamos, la propia señora Keiko Fujimori se ha reunido. Nosotros lo hemos aceptado. Bueno, ha habido un gesto ya muy personal de ambos, ¿no? Que se han reunido y hay páginas que ya se voltean. Claro, y todo lo demás es narrativa, es fábula, Absolutamente. ¿no? Absolutamente. Ahora, quería preguntarle algo. Una de las cosas, si por A o B, si el gobierno, no es por A o B, estoy hablando mal, si el gobierno de Keiko es un gobierno exitoso, si el gobierno de Keiko preserva la institucionalidad del Estado de Derecho, la pluralidad, si no hay ningún hecho de corrupción que toque a la figura presidencial, van a tener que enfrentar esos problemas. Seguramente todo esto que ha vivido Keiko antes de llegar al poder se va a convertir en leyenda. Sí. Va a ser como así es la historia. Digamos, va a empezar a aparecer como una lucha entre el bien y el mal. El mal no quería que llegue el bien para transformar el Perú. Eso es inevitable si eso sucede. Cualquier historiador, cualquier observador diría eso. Terrible noticia para los antifujimoristas. Pero quería preguntarle, usted que ha estado al lado de Keiko Fujimori, como tema final, ¿no? Esta parte personal me parece importante porque la resiliencia de Keiko Fujimori, todavía no se ha escrito sobre eso, pero 3 veces encarcelada, 3 segundas vueltas. Hubo un momento en que ella estuvo a punto de quebrarse en esta terrible persecución de la que todavía no se ha escrito. Bueno, la época de la prisión, Víctor Andrés, era muy difícil, ¿no? Nosotros salíamos los sábados con Miki para que ya entren las chicas. Siempre nos cruzábamos con ella los sábados porque había días en que podían ir a visitarlos. Sus hijas. Sus hijas, sí. Y claro, cuando nosotros estábamos juntos hablábamos de toda la situación, preocupados, porque un momento incluso un tribunal la libera y después la vuelve. O sea, el Tribunal Constitucional sirve la resolución dependiendo si le favorecía a un sector o no, si no, sirve para envolver pescado, porque
tribunal la libera. Ojo, el tribunal de la señora Ledesma, claro, ella vota en contra, por supuesto, ¿no? Y entonces en un momento uno como que puede perder esperanza, ¿no? Porque, oye, el tribunal me libera, ya, cualquier país del mundo se acabó. Y la volvieron a meter presa, ¿no? Entonces, pero como ella lo ha contado mucho, ¿no? Y ella es la que más lo puede contar mejor, ella se acerca bastante a Dios, ¿no? Se acerca mucho a Dios, empieza a leer mucho, lee la Biblia bastante. Se volvió más cristiana. Por ejemplo, creo que nos hemos juntado los tres, que somos institucional, porque ella es la presidenta, yo soy el secretario general, y Miguel es su secretario general. Así está armado la plancha. Nosotros no armamos la plancha de, me falta uno del norte y otro del sur, me falta uno. No. Institucionalmente hemos armado nuestra plancha. Pero los tres, por alguna casualidad, ninguno es cucufato, pero los tres somos creyentes. O sea, yo creo que los tiempos de Dios son perfectos. Y creo que Dios ha preparado a Keiko para este momento específicamente. Bueno, yo también soy creyente, pero digamos, esta idea del bien y el mal incluso se refuerza porque el señor Domingo Pérez está en el otro lado. O sea, estas cosas no todo totalmente. digamos, la iconografía del futuro, eso es lo que no se dan cuenta todavía los historiadores. Si hubiera un Basadre ya lo estaría registrando. Pero esta idea del bien y el mal incluso se refuerza por eso, ¿no? Todos sus perseguidores encarcelados. Pero hubo un momento en que se decía que si Keiko no ganaba esta cuarta elección iba a ser brutalmente perseguida nuevamente. Yo lo he escuchado muchas veces. ¿Ya? Entonces, ¿cómo reaccionaba Keiko ante ese análisis, ante esa evaluación? Lo perseguía nuevamente, nosotros no creíamos porque, digamos, ya se había dibujado mucho la figura de estos fiscales perseguidores o políticos. Pero si ganaba Sánchez, a lo mejor. Pero tendría que patear el tablero, ¿no? O sea, institucionalmente. Lo cual era casi una posibilidad real. Yo cuando escucho mucha gente, sobre todo un sector, ¿no? Hay un sector, porque como te digo, hay izquierda con la que tú puedes coincidir en algunos temas, más allá de que ellos tengan su idea de asamblea, que esperemos dentro de 5 años nadie tenga idea de asamblea, eso es parte del objetivo, pero una izquierda que, por ejemplo, dice, ahora han copado todo, o sea, lo que pasa es que parece que ellos lo tenían copado, y ellos tenían un manejo que sienten que lo han perdido. O sea, es un poco, es bien absurdo cómo ellos mismos sustentan, ¿no? Ahora han copado, pero nosotros no hemos copado. Ha habido una votación, somos 20, entonces creíamos que institucionalmente no podría pasar eso, pero yo no le he visto a Keiko en ningún momento, su resistencia es muy fuerte, y ella es una persona muy fuerte en el sentido, digamos, cuando habla de sus hijas se quiere, o sea, está feliz, o sea, cuando cuenta, nos conversamos muchas cosas, pero ella es muy firme, me refiero, en la situación, y creíamos nosotros que esta elección ella tenía bastante más posibilidades que las anteriores, ¿no? Por varios motivos que analizamos en ese momento. De acuerdo, señor Galarrete, infinitamente agradecido Un placer. por esta interesante conversación. El Perú necesita que el gobierno de Keiko sea exitoso, que se reconstruya la gobernabilidad. Y bueno, ojalá sigamos hablando como hablábamos durante el gobierno de García sobre la política, ¿no? Coaliciones, oposición, argumentos. Santo Dios, cómo hemos perdido todos esos conceptos. Es que hay que hacer política, nos han desviado de la política a la judicialización o a que los medios de comunicación, algunos pues critican. Yo me acuerdo mucho cuando entró, por ejemplo, Perú Libre a la mesa. ¿Por qué entra Perú Libre a la mesa? Porque si no, nos ganaba la mesa a la izquierda. O sea, tuvimos que partir a la izquierda. O sea, Perú Libre era algo así como un, no voy a utilizar esa palabra, como un aliado de la derecha funcional. Por eso que la izquierda caviar lo detestaba a Cerrón, pues, ¿no? Porque cuando lo cuidaron en la segunda vuelta del 21, lo sacaron, no lo golpearon, pero apenas él se voltea, lo empiezan a perseguir y sale la orden de captura. Pero más allá de eso, era necesario. ¿Por qué? Porque había un objetivo mayor, que era cuidar que la mesa no vaya a manos totalmente de izquierda, no tengamos asamblea. Entonces creo que es el momento de hacer alta política, y creo que vamos a poder tener los puentes, conversar con... Y ojalá surja una buena oposición, pues, ¿no? Una buena oposición. La oposición es positivo para el propio gobierno, ¿no? Para que también esté siempre pisando tierra, ¿no? Siempre es bueno, ¿no? Porque al final todos somos humanos, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias, señor Galarreta. Seguiremos conversando. Sí, yo encantado para seguir viniendo y transmitir algunas cosas del gobierno. Muy agradecido, ¿ya? Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No olvide de suscribirse al canal, dejar su comentario.
así este proyecto avanza y se consolida. Muchas gracias.